¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Estoy aquí yo a la carrera intentando ponerme al día de todo lo que ha pasado en este fin de semana en el que yo he estado de viaje, me he ido a ver la final del UMK, pero claro, me he perdido, pues no sé, otras 7, 8, 15, 25, 344 finales nacionales. Un montón. Entre ellas, pues me perdí el Supernova, la final de Letonia para Eurovisión, que ya había celebrado una semifinal, que ya tenía 10 finalistas. Me lo he perdido todo, porque la semifinal la celebraron durante la semana del Benidorm Fest y la final la celebraron mientras estaba en Finlandia. Entonces, es que no he visto nada de las actuaciones de Letonia de este año, un desastre. Pero han ganado las Tautumeitas. Tautumeitas, sí, es que me sale no, da igual, Tautumeitas. Ganan con Burman Laimi. Estas son las ganadoras y por lo tanto las que veremos en el escenario de Basilea en Suiza en Eurovisión 2025. Vamos a repasar un poco los últimos años de Letonia, que, bueno, como veis, llevan una racha de non-qualifiers muy tocha, de 6 participaciones seguidas sin clasificarse. La última vez que se clasificaron fue en el 2016 con Just y Heartbeat. En el 2020 iba a ir Samantha Tina con Still Breathing, pero se canceló el evento y le volvieron a dar... hicieron Supernova. Samantha Tina, yo creo que volvió a ganar. Yo creo que era The Moon is Rising, también fue en preselección. Bueno, no estoy seguro. Pero no consiguieron clasificarse con este The Moon is Rising. Fue elección interna, ¿no? Vale, sí. Me extraña un poco. Fue elección interna, sí. Le volvieron a dar la invitación tras la cancelación. Ella... Ella, vamos, desde luego lo disfrutó como nadie. En el 2022 vinieron los Citizeni, que se han vuelto a presentar este año con Eat Your Salad. Y bueno, tuvieron ahí que lidiar con el arco negro de Turín, que les fastidió bastante los visuales. Vale, tampoco se clasificaron para la final. Sudden Lights con Aya, una de verdad que me parecía de las mejores canciones de la edición del 2023 y una totalmente incomprendida y justamente que no se clasificó. Me parecía, vamos, que era una gran canción de rock así más indie, más alternativo y que el televoto no supo apreciar. Una grandísima pena, desde luego. Pero el año pasado, oye, que no, que me había olvidado yo que he dicho que llevaban 6 años de racha sin clasificarse y me he olvidado de que Don se clasificó el año pasado para romper toda esa racha, hombre, que pasó a la final, pero muy tranquilamente, que muchos dudábamos de su clasificación, pasó con toda la tranquilidad del mundo y quedó en un puesto 16 maravilloso con este Hollow. Una buena actuación, sin grandes artificios, de una forma muy sencilla. Él salió a hacer lo que sabía hacer, lo hizo muy bien y oye, y se lo llevó. Que hay veces que quizás nos estamos ahí muchas veces comiendo la cabeza como diciendo la puesta en escena, no sé qué, la producción, no sé cuánto. Y al final es todo más sencillo de lo que nos creemos, ¿sabes? Traer una canción decente, bien cantada, ejecutarla bien y chimpún, y ahí tienes la receta del éxito. ¿Quién sabe? Tautumeitas han participado en el Supernova de este año
Y ¿no hay puntuaciones? ¿No tenemos puntuaciones? Pues... Pues parece que no hay puntuaciones, pero me estabais diciendo cosas que habían pasado, ¿no? Aquí me enseñan en un Twitter. Las tautometas, 18 puntos, segundas del televoto y terceras del jurado. Emilia, triple empate. Ostras. Ya, me lo estabais diciendo, pero yo no lo entendía. Triple empate. Y como que fueran segundos del televoto y terceras del jurado. O sea, ¿y quién fue el ganador del televoto? Ludwig. El ganador del televoto fue Ludwig, porque el segundo, el tercero y el quinto es del televoto. Y fue el tercero del jurado. Joder, qué difícil, ¿eh? La elección, qué difícil. Pues supongo que por eso no han hecho públicos los votos, porque tienen que ser un Cristo. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues nada, pues muy disputado, muy disputado. Al final las Tautomeitas se han llevado el concurso y el pase a Basilea. Tautomeitas. Un poco como gallego el nombre. Vamos a ver la actuación, a ver qué tal. Lluvia. Yo tengo mentalmente la referencia de las neveras. Porque bueno, que ya participaron en otra preselección y tal, y que fue un auténtico desastre. Pero ya solo con este inicio ya les da un plumazo, porque ya por lo menos nos presentan un concepto, porque lo que era aquella actuación de ¿cómo se llama el grupo? Es que se me ha olvidado. La canción se llama Nevera, pero ellas se me ha olvidado el nombre. Es que era un poco de como pues de colegio, de puesta en escena de colegio, pero esto no, esto ya luce muchísimo mejor. Las armonía dissonance, eso, armonía dissonance se llama. Burman. Mucha lluvia. O sea, madre mía. Vale. Está bien, el concepto. Ya, que llamen a Blanca Paloma. Ya tenemos muchas cosas que se quieren colgar. Yo estaba viendo el micrófono de Erika Bigman, que lo cuelgan del techo, diciendo, ya tenemos un problema entre el columpio de Melody, el micrófono de Erika Bigman. Estas cortinas tampoco sé de dónde las van a colgar. Es que esto de que no se pueden colgar cosas en Eurovisión, esto es un problema. O sea, es que se asoman y dicen, no saben si te vienen a pedir sal o si vienen a matarte. Y están mojados, claro, están con el pelo mojado, porque claro, si es que no para de llover. No para de llover. Oye, las voces están súper on point, todas. Esto es muy difícil de cantar. Súper difícil, por lo menos las voces están súper on point. Y bueno, tienen un juego de luces, tienen un juego de cámaras. Oye, se agradece un poquito, ¿eh? Y bueno, no sé qué te... Supongo que es el agua de lluvia, no sé, que la comparten o tal. Pero el vestuario también, o sea, las cosas estas que llevan en los tocados. Está bien, hombre, traen conceptos, está bien. No sé
no sé si hay coros grabados o no, si hay algo, ¿sabes? Casi todo es cantado, se nota a la legua. Pero hay unos ahí, por ejemplo, que no sé si son grabados, si no son, pero si los hacen todos, desde luego es para quitarse el sombrero, ¿eh? Es que me hace gracia la palabra Burman. No sé por qué la palabra Burman me parece graciosa. Es que es Burman. No sé, me parece graciosa. Y luego never. Es que... Me dice Yuki, fun fact, primera vez que Letonia lleva letón desde 2004. Desde 2004. Madre mía, 21 años. Hay un agudito ahí, más lírico. A nivel de realización, plano, se lo han currado, ¿eh? Porque tienen cosas chulas, ¿eh? El humo. Joder, es que es una propuesta arriesgada, pero se la han currado, ¿eh? Porque es que tienen, aparte de que tienen el vestuario, pero tienen partes, o sea, la parte de la lluvia, la parte de las cortinas, y la parte con las luces estroboscópicas. Está curiosa, se la han currado bastante, desde luego. Y esta parte que además tiene proyecciones, no me había fijado, estos son proyecciones sobre los flecos. Bueno, no, ¿esto cómo lo han hecho? A ver. Sí, yo diría que es proyecciones sobre los flecos. Uf, esta es otra muy difícil de... Esta es muy difícil también de vaticinar y de ver cómo va a funcionar este tipo de canciones. Porque llamar la atención es que va a llamar la atención un montón. Es que es imposible que nos llame la atención esta canción. A ver, que no va a ser número uno en radio. Pues no lo va a ser, eso, lógicamente. Ni que va a ser la que va a pedir todo el mundo en el Euroclub. Pues no, pues tampoco. Pero es distinta, es única. Cuando salga entre todas las demás, pues se va a diferenciar automáticamente y la gente se va a acordar. Y la melodía tiene ese ritmo, esa percusión con esas voces que llama mucho la atención. Entonces, a mí me gusta. No sé yo hasta qué punto. Mira, de Ramírez dice que le gusta. No sé yo hasta qué punto. También yo creo que va a depender muchísimo. Bueno, no sé si tiene vecinos este año o no tiene vecinos en su semifinal. Eso es muy importante saberlo para ver si por lo menos algún vecino le va a poder votar. Más de uno y más de dos, a ver si puede ser. Y ver con qué tipo de canciones se va a enfrentar. Y ver las propuestas escénicas, porque es eso, ¿no? Porque puede llamar la atención. Pero vamos, que de primeras yo te diría que lo tiene difícil Letonia otra vez, otro año más. Pero es que también lo creía el año pasado, ¿sabes? Es que también estaba convencidísimo, y quien diga lo contrario miente, porque en todas las encuestas, en todas partes aparecía que Letonia no iba a clasificarse. Y oye, el año pasado se clasificó, ¿eh? Entonces,
pues quién sabe, quizás dan un poco la sorpresa. Esta vez sí que por original y por distintas sí que lo son. Yo he de decir que, aunque la canción no es santo de mi devoción, la puesta en escena sí que creo que se la han currado y que está muy chula y es muy original y es muy entretenida. O sea, la estás viendo y estás viendo, mira, la parte de la lluvia, los flecos, ahora salen, ahora entran, ahora hacen sombras. O sea, está muy entretenida y lógicamente te vas a acordar de las chicas estas, ¿no? Cuando lo veas en el recap. No lo sé, muy difícil también vaticinar a ver. Cuando tengamos ya toda la semifinal montada, pues ya podremos hacer un poquito más, intentar hacer esa predicción. Me dices tú a ti qué te ha parecido las Tautumeitas, me cuesta decir el nombre, y le das a like, te suscribes y le das a la campanita para que te sigan avisando YouTube de los próximos vídeos donde reaccionamos a las canciones de Eurovisión 2025. Te mando un beso muy fuerte. Chao.